Hola a todos, bienvenidos a este apartado especial en el cual vamos a revisar un título bastante interesante, el cual ha sido uno de los grandes lanzamientos de este año 2021 por parte de Editorial Panini aquí en México, y se trata del manga de Waiting with You, o también conocido por su nombre en japonés como Tenkinoko. Algo que podemos apreciar a primera vista acerca de este manga es que en la parte superior de arriba nos encontramos con el nombre de esta obra, Waiting with You, aunque también es conocida más o menos en español como El tiempo contigo, pero esto más que nada tiene que ver con la película que se estrenó más o menos a finales del año pasado aquí en México por parte de la compañía del Konichiwa Festival. Luego, en la parte derecha, nos encontramos con el nombre del autor, que es Makoto Shinkai. Esta persona ha estado involucrado en proyectos bastante interesantes, como por ejemplo la legendaria Kimi no Nawa, o también conocida como Your Name. También ha trabajado en lo que es en la obra de Voces de una estrella distante, El lugar que nos prometimos. También estuvo involucrado en lo que es El jardín de las palabras, y si mal no recuerdo, creo que también trabajó en lo que fue en la película de 5 centímetros por segundo, entre otras obras bastante interesantes. Bueno, luego también aquí nos encontramos con el nombre del dibujante de este manga, que lleva por nombre Wataru Kubota. Luego, en la parte de atrás, nos encontramos con uno de los protagonistas de esta interesante obra, que es esta chica de nombre Hina. Luego aquí podemos ver la sinopsis de este primer tomo, y en la parte inferior derecha nos encontramos con algunos datos interesantes, como por ejemplo el precio de 119 pesos y la sugerencia de edad para personas mayores de 13 años. Y este título supuestamente va a ser una publicación bimestral aquí en México, aunque originalmente Editorial Panini había anunciado que este manga iba a salir más o menos a principios de este año, pero se retrasó bastante y salió más o menos este primer tomo más o menos a mediados del mes de marzo. Y también algo que podemos notar es que este manga, debido a sus dimensiones, más o menos está clasificado como un formato V6. Este tomo más o menos mide alrededor de 13 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. Y por ejemplo, si lo comparamos con otros títulos de Editorial Panini, por ejemplo con este tomo de Your Name, podemos apreciar que más o menos son las mismas dimensiones, debido a que son más o menos el mismo tipo de formato V6. Y por ejemplo, si lo comparamos con este manga de Demon Slayer en su formato Tankobon, podemos apreciar que obviamente el manga de Waiting with You es obviamente un poco más grande debido a las dimensiones y al formato. Y como muchos sabrán, lo que ha sido Editorial Panini en los últimos años se ha esmerado bastante por mejorar la calidad de sus títulos, y uno de estos detalles es que ha incluido sobrecubiertas. Por ejemplo, esta es la sobrecubierta de este primer tomo de Waiting with You o Tenkinoko, como pueden apreciar. Aquí aparecen nuestros dos protagonistas, el chico de nombre Hodaka y la chica de nombre Hina. Y por ejemplo, si juntas lo que son los extremos de la sobrecubierta, se forma el nombre del título, como pueden apreciar. Y aquí tenemos ya más o menos lo que es el manga. Como pueden ver, el tomo tiene más o menos un acabado en blanco con algunos relieves y algunas ilustraciones en azul, y tiene, digamos que un acabado mate bastante agradable al tacto. Y un detalle acerca de este primer tomo es que incluía separador. De hecho, como pueden apreciar, aquí aparece este chico de nombre Hodaka, y en el reverso aparece Hina. Aquí tenemos lo que es el manga, y lamentablemente no cuenta con páginas a color. En un principio yo me esperaba que estas páginas tuvieran más o menos el acabado en color, pero lamentablemente no. Y realmente no sé si el japonés cuente con estas páginas a color. Por ejemplo, en el tomo de Kimi no Nawa, bueno, en este tercer tomo no, pero en los primeros sí, este título contaba con páginas a color. Pero este tomo, al final, por ejemplo, contaba con el detalle de las páginas a color, y esto le daba un valor agregado y un plus a este título. Pero aquí lamentablemente no sé si este título desde Japón no incluía este detalle de las páginas a color, o simplemente Editorial Panini simplemente no se las incluyó. Pero eso hubiera sido un detalle bastante bueno.
Y otra cosa que también quiero comentar es que la calidad de las hojas de este manga son bastante buenas. Por ejemplo, como ya les había comentado, aquí tengo lo que es el manga de Kimi no Na wa. Por ejemplo, si comparamos la calidad de las hojas, el manga de Waiting with You cuenta con unas hojas bastante blancas. No sé si se alcanza a apreciar con la cámara. Por ejemplo, aquí tenemos las hojas de Kimi no Na wa. No sé si alcancen a ver la diferencia entre los blancos. Este blanco es un poco más opaco y digamos que es un blanco amarillento. Y en cambio, lo que es este manga de Tenkinoko cuenta con una hoja un poco más brillante. Y también algo que quiero comentar es que el grosor de estas hojas blancas es un poco considerable. Tiene, digamos que un grosor un poco más amplio comparado con las hojas de este tomo de Kimi no Na wa, que en su momento salió aquí en México. Y sí, realmente sí ha habido una evolución respecto a la calidad de los títulos que ha sacado Editorial Panini. Por ejemplo, esta misma calidad en lo que tiene que ver con la calidad de las hojas blancas y con un grosor bastante bueno, también lo podemos encontrar en títulos recientes como este de Demon Slayer, que ya les había mostrado anteriormente. Más o menos es el mismo tipo de calidad que últimamente Editorial Panini ha manejado en los títulos más recientes. Y este detalle de cierta manera hace que los mangas sean más agradables, y a la vez digamos que sean un poco más agradables también a la hora de leer, ya que por ejemplo en algunos títulos en el cual manejaban este título de hoja, digamos que había ocasiones en que algunos títulos contaban con una hoja bastante delgadita, y esto hacía que se transparentara lo que era la parte trasera de atrás, y esto realmente hacía bastante incómodo que uno leyera a veces lo que es el manga, ya que tenías aquí la parte trasera y realmente era bastante incómodo. Pero en estos títulos ya más recientes ya no contamos con ese problema, y es algo que se agradece bastante. Bueno, quizás algunas personas se están preguntando más o menos de qué trata esta interesante y peculiar obra. En pocas palabras, esta historia trata acerca de estos dos chicos, la chica de nombre Hina y el chico de nombre Hodaka. Hodaka llega un momento en el cual él, digamos que escapa de su casa para irse a vivir a Tokio, y durante su travesía él casi es víctima de un accidente por el cual es rescatado por un reportero, el cual digamos que se dedicaba a publicar noticias sensacionalistas. Y entonces el reportero le pregunta a Hodaka si se fugó de su casa, y él lo niega. Y más tarde digamos que Hodaka llega a recorrer las calles de Tokio tratando de buscar empleo, pero lamentablemente no lo encuentra, esto debido principalmente a que es menor de edad. Y digamos que en uno de sus trayectos, Hodaka termina encontrándose con algunas situaciones turbias, y más adelante el chico conoce a nuestra siguiente protagonista, que es esta chica de nombre Hina. Digamos que es más o menos aquí donde Hodaka recuerda que aquel reportero con el que se encontró durante su viaje le había dado una tarjeta en donde supuestamente estaba su oficina. Entonces Hodaka, digamos que un poco preocupado y desesperado, va a buscar a este hombre para conseguir empleo. Y es aquí más o menos cuando Hodaka, digamos que empieza a tener un mejor estilo de vida comparado al que tenía cuando llegó previamente a Tokio sin tener un lugar a donde ir. Y es aquí donde más adelante digamos que Hodaka se encuentra nuevamente con esta chica de nombre Hina y la ayuda de algunos tipos, los cuales digamos que no tenían intenciones bastante buenas, y rescata a la chica. Y es más o menos aquí donde ellos más tarde empiezan a discutir, donde la chica digamos que estaba un poco molesta por las acciones de Hodaka al rescatarla, pero llega un momento en el cual la chica digamos que le da las gracias al chico, y es aquí donde la chica le revela a Hodaka que tiene una habilidad bastante interesante que tiene que ver más o menos con el control del clima. Y es aquí más o menos donde Hodaka se da cuenta que esta chica de nombre Hina es una chica del sol. Y es más o menos así como empieza esta interesante y peculiar obra. Quisiera hablarles un poco más acerca de esta historia, pero
les estaría arruinando la experiencia de disfrutar de esta maravillosa obra que realmente vale la pena. Quizás ya muchos más o menos saben de qué trata esta historia debido a la película, pero para las personas que no, yo les recomiendo que le den un vistazo a la película de El tiempo contigo, la cual es una obra bastante bonita. En un principio, por lo que estuve checando, esta obra digamos que tiene una que otra diferencia con lo que fue la película, pero al final la historia viene siendo la misma. Simplemente digamos que algunos acontecimientos están un poco diferentes. Incluso digamos que están un poco invertidos lo que es cronológicamente, pero estos cambios son realmente mínimos. Pero al final esta historia es una obra que realmente disfrutas bastante. Como muchos sabrán, Makoto Shinkai más o menos siempre ha estado involucrado en historias que tienen que ver con el romance. Y uno de sus grandes éxitos de hace algunos años fue Kimi no Nawa. Y obviamente Tenki Noko no es la excepción. Y es una historia que realmente no decepciona. Y es una historia que yo realmente recomiendo bastante. Algo que quiero comentar es que el manga pues lo terminé de leer más o menos ayer. Y digamos que el manga comparado con la película tiene algunas diferencias. Pero realmente no son tan grandes. Pero sí, cuando uno ya vio la película, más o menos tienes una idea de más o menos cómo va la historia o cómo van los acontecimientos. Y digamos que aquí en el manga las cosas son un poco diferentes, pero al final la historia digamos que es la misma en pocas palabras. Y otra cosa que también quiero comentar, que quizás muchos se habrán dado cuenta en la película, es que aquí aparecen los personajes de Kimi no Nawa, lo que tiene que ver con Taki y Mitsuha. Igual, no salen sus nombres tal cual, pero lo que son los diseños de los personajes, sí se nota que son ellos. De hecho, algo que quiero mostrarles es que más adelante aquí aparece Mitsuha. Y de hecho, hay una tarjetita que tiene Mitsuha en su pecho, que tiene que ver más o menos con el lugar donde trabaja. De hecho, no sé si se alcance a ver con la cámara, pero aquí podemos ver a Mitsuha. Y aquí más o menos viene siendo lo que es su apellido, que es Miyamizu. No sé si alcancen a apreciar, pero igual, es un detalle que quería compartirles. Este manga, realmente vale la pena si quieren adquirirlo. Igual es muy probable que cuando Editorial Panini termine de publicar este título aquí en México, es muy probable que al final haga una revisión acerca de los 3 tomos. Pero en un principio, pues realmente es un manga que vale la pena. Y yo les recomiendo que compren. Por ejemplo, este primer tomo yo lo compré más o menos al 25% de descuento en lo que fue en la tienda de Usagi Tukame. Más o menos lo compré el sábado. Me costó alrededor de 97 pesos. Y como ya había comentado, el precio de portada es de 119. Igual por si quieren comprarlo más adelante, yo les recomiendo que este manga lo compren más o menos en finales de abril, ya que me imagino que Editorial Panini y algunas tiendas especializadas en manga van a tener descuentos. Esto más que nada debido a lo que tiene que ver con el Día del Niño. Pero igual, si lo quieren conseguir, como ya había comentado, el precio de portada es de 119 pesos. Igual. Y creo que por mi parte sería todo en este video. Y espero en un futuro comentarles más a detalle acerca de esta interesante obra que realmente vale la pena. Y ya, muchas gracias por su tiempo. Adiós. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.